Hola, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca del poema y sus características. Como sabemos, el poema está constituido a través de estrofas, que las estrofas son un número determinado de versos que forman esta agrupación, que sería como el equivalente a lo que en los textos no literarios podemos identificar como párrafos. Dentro de esos versos vamos a identificarlos como aquellas partes que nosotros utilizamos o cuando no utilizamos el renglón completo y que va a estar sometido a una métrica. Es decir, que esos versos van a tener una cantidad de sílabas que van a estar constituyéndolos y que conocemos nosotros como sílabas métricas. A su vez, esta combinación de versos va a tener como característica el uso de las rimas. ¿Y que es la rima? Pues es la igualdad de sonidos que tienen al final de los versos las diferentes palabras, así como lo podemos ver ejemplificado en este poema que tenemos acá. Resumiendo, cuando hablamos acerca de los poemas, vamos a ver que este es un mensaje completo escrito a través de los versos y que muchas veces estos versos o el lenguaje en este poema pues va a estar siendo moldeado a través de la métrica, la rima y el ritmo, que justamente el ritmo es el que corresponde al uso de las palabras que nosotros hacemos a través de las sílabas tónicas y átonas que las conforman. También vamos a ver que una estrofa está constituida por un número determinado de versos y que esta presenta pues un esquema de rima y un uso de las medidas dentro de cada una de ellas. Dentro de los poemas, vamos a ver que aquí yo lo puedo definir o puedo empezar la clasificación de las estrofas haciendo primero la diferencia entre poemas estróficos y no estróficos. Cuando yo hablo de un poema estrófico, voy a ver que estoy hablando de aquellos poemas que representan agrupaciones a través de estrofas. Por ejemplo, el poema que tenemos acá está formado por 4 estrofas. 2 estrofas tienen 4 versos y otras 2 estrofas están formadas por 3 versos, constituyendo lo que nosotros conocemos como un soneto. Luego vamos a ver que los poemas no estróficos son los que no aparecen o los que no tienen un verso o no tienen versos por combinaciones, sino que básicamente nosotros pues escribimos sin tener cuidado de la métrica que se usa ni tampoco la combinación de versos. Y aquí por ejemplo vemos una combinación de versos de arte mayor y de arte menor, 5 en total. Entonces vamos a ver que en los poemas estróficos hay una métrica y reglas que seguir al momento de escribirlos y en los poemas no estróficos aquí no existe ningún tipo de reglas. Ahora vamos a ver que existen diferentes tipos de estrofas y la primera de ellas que tenemos es el pareado. El pareado, como su nombre lo dice, está formado por 2 versos, que esos versos pueden ser tanto de arte mayor como de arte menor, pero que van a tener la característica de combinar entre sí. Si se fijan, en este caso hemos hecho la referencia a la rima a través de la vocal A en minúscula porque estamos hablando de versos de arte menor. Pero aquí bien podría ser que el primer verso fuera de arte mayor y la colocamos una A mayúscula porque debe combinar en cuanto a la rima. Luego tenemos el terceto, que en el caso del terceto vamos a ver que es una combinación de 3 versos, que en este caso van a tener que ser versos endecasílabos, o sea, de 11 sílabas, donde el primer verso va a rimar con el tercero y el segundo queda suelto, a menos que tengamos versos encadenados, tercetos encadenados, o sea, 2 tercetos que tengan una misma combinación de rimas y entonces este no va a quedar suelto, sino que va a combinar con algún verso del siguiente terceto. Y en ese caso representamos la rima con las vocales mayúsculas A y el segundo queda suelto y los dos son de 11 sílabas. Luego tenemos el cuarteto, que como su nombre lo dice, van a ser 4 versos en decasílaba con rima consonante y que va a tener este esquema. El primero rima con el cuarto y el segundo con el tercero y cada uno de ellos va a tener 11 sílabas y esto es un cuarteto. Diferente al serventecio, porque el serventecio también está formado por 4 versos, solo que pues posee un esquema de rima A, B, A, B, donde el primero rima con el tercero y el segundo con el cuarto, y obviamente cada uno de los versos va a tener 11 sílabas. Por favor, pongan atención a esa parte. Un cuarteto tiene rima A, B, y un serventecio tiene rima A, B, A, B. Esa sería la principal diferencia, porque de ahí los dos tendrían 11 sílabas cada uno.
Luego tenemos la redondía, que esa redondía va a estar formada por 4 versos, solo que los versos en este caso serían octasílabos, o sea, serían versos de arte menor. Y tendría exactamente la misma combinación de rima que el cuarteto, solo que en este caso sería arte menor y tendría la combinación primero con cuarto, segundo con tercero y cada uno de los versos sería de 8 sílabas, o sea, versos octasílabos, con rima, en este caso, pues consonante. Luego tenemos la lira, que la lira, vamos a ver que esta es una estrofa que posee 5 versos, donde el primero, el tercero y el cuarto van a ser hectasílabos, o sea, de 7 sílabas, y el segundo y el quinto van a ser endecasílabos, o sea, de 11 sílabas. Y la esquema de rima sería que el primero rima con el tercero, el segundo rima con el cuarto y el quinto, y el último, bueno, los últimos 2 versos van a ser un pareado, o va a terminar en pareado. Si se fijan, viento rima con movimiento. Entonces, esto final termina con un pareado de arte menor y arte mayor. Entonces, esos serían los tipos de estrofas que podemos nosotros identificar y que los vamos a identificar dentro de las diversas formas de métrica clásica que ya hemos visto en otros contenidos. Para finalizar esto, este contenido, vamos a ver que también existe en la actualidad algo que se conoce como el versolibrismo. Y el versolibrismo consiste en escribir versos de manera libre o espontánea, donde yo no necesariamente voy a seguir las reglas de la métrica que están establecidas, sino que yo puedo tomarme ciertas libertades. Estos versolibrismos corresponden a poemas mucho más actuales que los que hemos visto que forman parte de la poesía clásica. Y en este caso vamos a ver que esos versos no siguen ningún esquema de rima ni tampoco esquema de medidas de métrica, sino que se hace un juego principalmente entre las diferentes palabras para lograr los diferentes sonidos. Por ejemplo, si se fijan en esos versos que tenemos acá, no existe ningún tipo de rima, ¿sí? No existe rimas, o si las hay, no hay una continuidad en ellas, porque árboles y voces puede tener que ser una rima de tipo asonante, pero luego esta se pierde y se cambia por otra, o simplemente se buscan sílabas que vayan combinando entre sí y que le den un significado rítmico a todo esto. En resumen, vamos a ver que un poema que está formado por estrofas, esas estrofas a su vez pueden ser pareados, tercetos, cuartetos, serpentecios, redondías o liras, dependiendo de las características en cuanto a la métrica y en cuanto al esquema de rima que esas tengan. Vamos a ver que la rima puede ser asonante y consonante y nos va a servir principalmente para identificar el tipo de estrofa al cual nos estamos refiriendo. Espero que el contenido nos haya quedado claro. Recuerden siempre hacer sus anotaciones, formulen sus preguntas para que en una próxima ocasión podamos resolver cualquier inquietud. Gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.